Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy aquí para hacer la investigación psicológica de esta semana. De igual manera, les comento que vamos a estar haciendo una lectura durante este apartado. En este caso tenemos ya la referencia de Enciso Gyatso, una travesía de las emociones al afecto en las prácticas sobre el cuerpo, Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona. En este caso, les recuerdo, soy Psicomar Susano y por ahí en mis redes vamos a estar subiendo esta investigación. Adicionalmente, el día sábado vamos a tener la conferencia acerca de esta temática, que es poliamor. En este caso vamos a investigar acerca de esto. La tesis titulada Una travesía de las emociones al afecto en las prácticas del poliamor, o lo que las palabras callaban sobre el cuerpo, explora la relación entre la psicología social y los estudios del afecto en un escenario muy concreto como son las prácticas del poliamor en Cataluña. Para tal efecto, la tesis incluye un primer grupo de 4 textos publicados que introducen a las futuras lectoras del giro afectivo, sus orígenes y relaciones con otras matrices, producción de conocimiento. En una segunda parte, la tesis, la lectora encontrará los 2 capítulos más en los cuales, en base al marco teórico presentado, se analizan datos extraídos de un proceso de tipo etnográfico para mostrar 2 posibles líneas de conexión entre los estudios del afecto y la psicología social. La autora realiza 3 propuestas concretas: la transición de la monogamia al poliamor, entendido como un proceso afectivo liminal; el desarrollo de un proceso analítico al que la autora ha denominado palabras carnales, esto es, un análisis de las palabras centrado en las relaciones materiales que tienen lugar en el cuerpo de las personas que practican el poliamor; y la identificación de un proceso denominado domesticación del afecto, entendido como el adiestramiento del cuerpo en concordancia con el proyecto político del poliamor. Finalmente, este trabajo también reconoce la ausencia de estudios de poliamor encontrados centrados en los procesos corpóreos. Inicia el camino para cubrir dicha ausencia a partir de esta investigación. Así es que comenzamos con esta lectura más a fondo a partir del capítulo 1 y dice: itinerario de viaje, emociones y ciencias sociales en el siglo XX, la precuela del giro afectivo. Itinerario de un viaje. Esta tesis nos lleva por un viaje que inició reflexionando en torno al poliamor, no la definición de él, o si existía, o si se podía amar a más de una persona a la vez. Mis preguntas eran acerca de cómo funciona esta otra modalidad de relación, cómo cruzaban eso que yo veía como un puente entre el vivir en una sociedad monógama mainstream que apoya la exclusividad, la posesión, los celos, los flechazos y el amor romántico, para llegar al otro lado, donde la monogamia, las terceras personas y las amantes cobraban significados diferentes. El poliamor, como diría Joel Feliu, lejos de darme respuestas, hacía que cada día mejorase mis preguntas. Con estas ideas y un trabajo como relaciones públicas o repartidora de flyers, según se vea, inicié mi travesía. Esto me parece que lo voy a anotar para la investigación, que me parece que pudiera ir como un antecedente de esta investigación como tal. Y esto es, a ver si lo copió o no. Parece que no copia y pega. Entonces, bueno, nos evitaremos esto. Día 1. Empacando. Salir de viaje no empieza en la puerta del avión, ni siquiera cuando uno cierra las puertas, ventanas, apaga el aire acondicionado y ha revisado 3 veces que tiene las llaves en casa, en la mano, sí, en la mano, segura, sí, en la mano. No, el viaje inicia cuando decidimos a dónde ir, cuando zanjamos las fechas y cortejamos con un Weather Channel, cuando hacemos la maleta y vemos toda la ropa que hay, cuál nos servirá y cuál no.
todos los artilugios que tenemos, cuáles son apropiados y cuáles no. Así inició este viaje tesístico, por preguntarnos cómo se vive el poliamor, qué hay que nos ayudaría a construir esta tesis y qué no. Para aquellos que escuchan por primera vez la palabra poliamor, muchas ideas vendrán a su mente. Podrían pensar en amor, sexo, infidelidad, orgías o un jeque árabe. Ciertamente pocas personas imaginarían 2, 3 o 4 personas estableciendo una relación de amor y compromiso. Menos aún pensarían que esa relación es de confianza a largo plazo y amor basado en la honestidad. Y los menos imaginarán una familia con niñas, por ahí nenas normales, con 2 piecitos, un pañal y ningún trauma relacionado. El poliamor se puede definir como una relación comprometida de amor y honestidad entre más de 2 personas al mismo tiempo, donde todas las involucradas saben la existencia y tipo de relación de todas. Generalmente se piensa a lo largo plazo y no necesariamente implica relaciones sexuales. En las conferencias que suelo dar aclaro 2 puntos importantes. Uno, que el poliamor es parte de un gran espectro de la no monogamia consensuada, lo cual ayuda a diferenciarla perfectamente de las infidelidades en la monogamia. Uno, que el poliamor es parte de un gran espectro de la no monogamia consensuada, lo cual ayuda a diferenciarla perfectamente de las infidelidades en la monogamia. Y 2, que lejos de lo que podríamos pensar, el poliamor no es antítesis de la monogamia, al contrario, se parece mucho, más de lo que a mí me gustaría. Tanto así que varias veces en nuestros ratos de malentendidos tesísticos, cuando discutimos el poliamor, y yo lo llamo polimonogamia. Meg Barker y Darren Landrich refieren que el término poliamor nació en los años 60 con el discurso de una sacerdotisa pagana de nombre Morning Glory sobre amor y libertad. En los años 80 incursionó de manera formal en el Oxford Dictionary, pero ha sido practicado desde los años 60 en la llamada Revolución Central, cuyo epicentro fue San Francisco, California, en los Estados Unidos de América. La literatura acerca de las relaciones no monógamas se ha producido desde entonces. Lo cierto es que no fue sino a finales de los 90 que se puede leer trabajos explícita y concretamente de poliamor, aunque no todos desde la academia. Autoras como Celeste West, con Lesbian Polyfidelity, Paula C. Rost, con Monogamy and Polyamor, Relationships Issues for Bisexual, Deborah Anna Paul, con Polyamor, The New Love Without Limits, Secret of Sustainable Intimate Relationships, Marcia Munson y Judith Stembles, con The Lesbian Polyamor, Marcia Munson, con Safer Sex and the Polyamor Lesbian, Ann Delvera, con The Polyamor Equality Life Lessons, Margarita Zambrano y sus Paradigms of Polyamor, y John Cloud, con Henry and Mary and Janet, and Is Your Married a Little Dull? The Polyamorists Say There's Another Way. Iniciaban el camino para lo que vendría en los años 2000. Ya en el 2004, María Pallotta Chiaroli hace una revisión de lo que considera textos clásicos en el poliamor, el Love Without Limits, The Quest for Sustainable Intimate Relationships de Anna Paul Deborah, The Ethical Slut, A Guide to Infinite Sexual Possibilities de Dossie Easton y Yanni Hardy, y Loving More, de Polyfidelity, Primer de Nearing Ryan. Por su parte, Meg Darren realizaba una excelente genealogía de los textos de este nuevo milenio en su libro Understanding Non-Monogamies. Aunado al trabajo desarrollado en el máster de investigación en psicología social, exploramos la relación en las prácticas del poliamor y la idea de familia, y esta revisión bajo el brazo fue que a mediados del 2011 en Grecia se presentaba la comunicación
When Love Means More Than Two, donde realizábamos una categorización de la literatura principalmente anglosajona de los estudios del poliamor. Describimos 4 rubros en torno a su temática y perspectiva desde las cuales se ha abordado el poliamor, con un especial énfasis en la ausencia de un interés puro del estudio de las emociones. Atribuimos esta ausencia al hecho que los estudios relacionados con el poliamor tenían sus principales intereses en otros tópicos, debido a un compromiso de las autoras hacia su matriz epistémica, teórica y metodológica, desde donde se escribía. Aún artículos que referían al amor o los celos en realidad hablaban de herramientas de comunicación, lenguaje o perspectiva de género, ni filosofía, construccionismo, posmodernidad, filología, teoría queer o muchas otras perspectivas que estudiaban el poliamor abordaron las emociones como tales. Parecía que había algo más complejo en ello y teníamos que seguir andando para averiguarlo. Día 2. El camino teórico. Mientras avanzábamos en el viaje, escuchamos hablar del afecto, palabra a la que estábamos familiarizadas ya, pero que se confundía entre emociones, sentimientos, intimidades, pasión y muchas otras. Decidimos averiguar qué era exactamente y ver si se podía ayudarnos. La exploración bibliográfica nos llevó a las lecturas iniciales sobre lo que era el affective turn y nuestra decisión de escribir en castellano lo que sería una presentación de esta corriente para la academia hispanohablante. El marco teórico se convirtió entonces en nuestros primeros capítulos. El primero en concreto lo denominamos el giro afectivo. En este artículo encontraremos la genealogía del afecto, una discusión entre los términos afectos y emoción, y un juego metodológico en el marco de los estudios del afecto. Distinguimos cómo la emoción siempre ha sido estudiada como un epifenómeno, mientras el afecto gozaba de su autonomía. Así como nos sumergimos en el mundo afectivo, lo hicimos en el de las emociones. Debíamos pasar parte de la travesía explorándolas. ¿Qué había ahí que pudiese contestar mis preguntas? ¿Cómo se habla de ellas? ¿Quién lo hacía? ¿Podría encontrar algunas respuestas? Así nació el segundo artículo, titulado Emociones y Ciencias Sociales en el siglo XX, la precuela del giro afectivo, donde comprendimos que el estudio de las emociones era una parada obligada para entender el afecto y exploramos cómo han sido estudiadas las emociones a lo largo del siglo XX. Relatamos cómo fueron rescatadas de su secuestro biológico y la repercusión de pensarlas desde las ciencias sociales. Este artículo permitió explicarnos cómo funcionaba la relación del afecto, emoción, discurso, significación. Entendimos la obsesión del giro afectivo con el cuerpo, el movimiento, lo preconsciente, y hallamos la explicación a la negligencia de sostener una relación con la que Brian Massumi resume cómo las teorías de la significación o Paul Steiner y Mónica Greco llaman el imperialismo discursivo. Describimos 7 perspectivas: el socioconstruccionismo, la psicología social discursiva, los estudios culturales de las emociones, las emocionologías, la sociología interpretativa, la sociolingüística y las epistemologías feministas. 7 líneas que consideramos condiciones de posibilidad del giro afectivo. En este momento del recorrido no solo empezaba a obtener respuestas con respecto a emociones, sino a generar preguntas en torno a los afectos. Es por ello que en ese arrojo del giro afectivo apresuramos el paso, y cuando nos dimos cuenta estábamos presentando el tercer artículo, titulado Ciencia, Teoría Social y Cuerpo en el giro afectivo, esferas de la articulación. Habían más de 15 años desde el nacimiento del giro afectivo y estábamos ya en 2014, donde poco a poco el giro dejó de dar vueltas, se estableció y forjó las teorías del afecto. ¿Por qué el cuerpo es el centro del giro afectivo como el significado de lo que era para el lingüístico? Consideramos necesario explorarlo. Ahora bien, este artículo nos habla de formas de concebir el cuerpo que se han generado a partir de las teorías del afecto. Su principal aportación es la presentación de 3 normas de entender el cuerpo a través de diferentes articulaciones, fruto de la reconciliación entre la ciencia y la teoría social, devenida por los estudios del afecto. El cuerpo
como organismo del cuerpo biomediado y el cuerpo como sistema de conexiones centralizadas. La expresión por las emociones y el afecto había generado sus propias historias, aunque aún había más vías por recorrer. Día 3. La entrada al campo. Esto de los días en cuestiones de tiempo es sumamente subjetivo, ya lo habréis visto, y el tema de los caminos también, porque a estas alturas habíamos recorrido ampliamente una vereda de las emociones y los afectos. Sin embargo, una de nuestras personalidades había decidido ir por un sendero diferente, el metodológico con su etnografía. En este día narraremos nuestra entrada al campo. Esta no podía ser descrita de manera más literal, un paseo por los pastizales verdes o amarillos, dependiendo de la estación del año, acompañado de sus respectivas insolaciones, momentos florales, olor a ganado y recolección de frutos. Un infortunio no tener como Dorothy un camino amarillo que seguir, una fortuna que el hallar esos espantapájaros, mujeres, hombres, trans de hojalata y leonas a cada paso que daba. Este camino tuvo momentos previos. Ya en 2006, desde México, nos habíamos suscrito a un grupo online sobre poliamor hallado en Internet tras una búsqueda donde todo pareció indicar que era un lugar con políticas muy claras de seguridad que denotaba seriedad y era de habla hispana. Durante 2007 y 2008, para el trabajo de máster sobre el poliamor y familia, estuvimos más presentes en el grupo y contactamos con sus administradores. El sitio era hospedado ya por Yahoo Groups y fue fundado en 2004. Actualmente cuenta con 1,148 hispanohablantes y personas de México, Argentina, España son las más activas. En este grupo se trataban diversos temas, entre los más destacados, bienvenidas y presentaciones de nuevas personas, encuentros formales para discusión de temas particulares, post, porno, género, ETS, enfermedades de transmisión sexual, reuniones para ver y discutir películas, quedadas informales en parques, playas, casas o bares, llamadas polibirras y discusión sobre temas personales. Fue en esta lista de correos donde previamente una de nuestras personalidades se había presentado en singular para abordar el trabajo realizado en el máster de investigación en psicología social. Contactamos con Juliette Siegfried, una de las fundadoras del grupo online y pionera del colectivo Poliamor Cataluña. Desde el inicio hubo una excelente química y no solo la conocimos a ella, sino a otras personas que se autodenominaban poliamorosas, con las que tuve la oportunidad de grabar varias entrevistas en profundidad. Sin embargo, nuestro viaje doctoral requirió una segunda presentación. La entrada al campo implicó una serie de correos en catalán explicando nuestra presencia en el grupo ahora como investigadores doctorales y nuestra posición con respecto al poliamor. Salvando el filtro virtual, pasamos a un encuentro físico con una quedada en aquel desaparecido bar del barrio de Gracia llamado fortuitamente Shh, no se lo digas a nadie. En este conocimos a las integrantes claves del movimiento del poliamor en Cataluña. Estas compañeras de viaje eran personas entre 30 y 50 años de diferentes sexos, orientaciones, orígenes e historias. No podíamos dejar de notar que la mayoría eran personas blancas, clase media o alta, con un alto capital cultural, provenientes de diferentes países cuyo idioma vehicular era el catalán o el inglés. Las jerarquías implícitas el grupo pusieron todas las piezas en su lugar y tomamos los acuerdos pertinentes. Fueron muy específicas la ausencia de las grabadoras de audio o video en entornos públicos. Nos pedían cuidar esos espacios seguros y no dudaron en acentuar que no se trataba de guardar el anonimato por hacer algo malo, sino por las repercusiones o el castigo social por las otras personas involucradas o por las hijas de los participantes. Debíamos avisar qué información se utilizaría y presentarnos como investigadoras con todos los participantes. Dada la naturaleza de los encuentros, tampoco tuvimos una opción de tomar notas en el momento. La exigencia de la discreción nos hizo realizar las reflexiones posteriores a los eventos. Cabe recalcar que a lo largo de esta investigación la actividad del grupo disminuyó a partir de mediados de 2013 por la creación de grupos en Facebook abiertos, cerrados o secretos. Como nos dice Joan,
pujadas. Nuestro objetivo era familiarizarnos con los significados culturales, los valores, la estructura social y las costumbres del grupo, en este caso del colectivo Poliamor Cataluña. Al emplear procedimientos etnográficos, entonces la investigación tomó dos vertientes: un seguimiento virtual de la lista de correos realizada hasta 2013, cuando disminuyó la actividad; un seguimiento de los encuentros físicos del 2008 a 2015 en la búsqueda de informantes clave. Frutos de encuentros: hemos analizado el material que nos ha permitido ilustrar nuestras aportaciones teóricas, como lo narramos en el día 1. Estos seguimientos nos permitieron una serie de juegos metodológicos, véase el capítulo 3, juegos innovadores y, si se desea, arriesgados, pero informados por las teorías del afecto. Los datos generados de estas vertientes se utilizan en los capítulos 5 y 6 respectivamente. A lo largo de esta travesía conocimos personas geniales que nos dieron su tiempo y su confianza, la voz y o rostro, para registrarlas, escucharlas, leerlas y una y otra vez, y seguir pensando en torno al poliamor y el afecto. Fuimos afortunadas de ver el crecimiento en el desarrollo del grupo. En el 2013, el colectivo de Cataluña no solo se mudaba a Facebook, sino también expandía sus fronteras virtuales y geográficas y se conforma como un colectivo. Tomando como modelo el dinámico grupo londinense, realizó su primer Open Relationships Conference, el OpenCon Cataluña 2013, un espacio internacional para personas que sostienen relaciones no monogámicas consensuadas, que combina discusiones, talleres y espacios de socialización con un código de conducta que hace de esta un conference, un lugar seguro. Por motivos puramente económicos nos perdimos la OpenCon London en su totalidad y lo primero de Cataluña. Más tarde, gracias a una especie de beca otorgada por una de las organizadores, asistimos al celebrado en 2014 y finalmente los recursos propios acudimos a la tercera edición realizada en 2015. En ambos eventos mi papel de investigadora y parte del colectivo era clara. No solo asistíamos o impartía talleres a manera de devolución al colectivo con espacios reflexivos, sino que generábamos conocimiento a partir de talleres enfocados en la elaboración de tesis, es decir, que se planteaba un taller enmarcado dentro de la tesis doctoral donde los participantes aportaban sus ideas, historias y reflexiones durante y después del taller. Dentro de estos encuentros desmenuzados, diferencias entre practicar el poliamor o definirse como poliamorosas, la importancia de las perspectivas feministas, las condiciones de posibilidad de poliamor, el uso de las metáforas como herramientas para habla de emociones y gestionar los celos, la desmitificación de construcción de los celos, entre otros títulos. Nuestra presencia generó la petición de talleres sobre poliamor a personas que desconocieran el tema y que quisieran abordar un primer encuentro con el tema tanto en las OpenCans como las universidades o centros sociales ocupados. El objetivo de acercar herramientas teóricas y definir conceptos. Otro producto de esta incursión, no solo dentro del colectivo Poliamor Cataluña, sino con personas en general interesadas o practicantes del poliamor, fue iniciar un proyecto de Polidocu en diciembre de 2014, un documental que actualmente estamos rodando acerca de lo que es el poliamor y sus prácticas desde dentro, es decir, nos alejamos de la postura médica, incrédula o moralista del tema para escuchar lo que la gente que practica nos tiene que decir. Hospedados por la productora Punto y Coma Films, hemos conformado un equipo apoyado por el colectivo que cuenta con testimonios y seguimiento del día a día de personas con diversas historias, personas de Valencia, Cataluña, Madrid o de países como Francia, Portugal, Grecia, Alemania, Italia, Londres o Singapur. Están compartiendo la experiencia. El recorrido es paulatino y firme. Ya escucharán de nosotros el próximo año. Durante el proceso, las reflexiones en torno al afecto y al poliamor se pusieron en discusión, validaron, cuestionaron y repensaron una y otra vez. No negaré que el proceso me tocó como
dijo Estivales de Miguel en su seminario sobre sociología de las emociones, es viajar dejando atrás retailas del amor romántico y disfrutar el esfuerzo y el reto de acercarnos a terrenos inexplorados. En efecto, caminaba por esos terrenos inexplorados y habría múltiples páginas que agregarle en el itinerario de ese día. Sin embargo, no es el momento. Ya haremos un artículo reflexivo con el tiempo. Como dice mi autora, la vida no se termina con el doctorado. Día 4. Crisis y reconciliación. Justo en ese momento del viaje, la tesis y las múltiples personalidades de la autora tenían una crisis. Los textos publicados se habían centrado en las emociones y el afecto. Parecía que el interés por el poliamor quedaba completamente desvanecido, puesto, aun cuando la relación con el colectivo era sólida en términos de producción académica, lucía poco fructífera. Daba la impresión de que teoría y campo serían caminos que nunca se encontrarían, pero esa crisis iba más allá. Parecía que, al acercarnos a las teorías del afecto, nuestro background de psicología social se disolvía. Fue en ese momento cuando, dicho un buen mexicano, nos cayó el 20. ¿Qué pasaría si la psicología social mirara lo que sucedía al interior de las teorías del afecto? Si ellas, las teorías del afecto, ya habían pecado de vetar, como dijimos anteriormente, rechazarlas, la psicología social, por derecho de antigüedad, debía ser un movimiento más pensado, uno diferente, ir más allá de los límites, observar y absorber lo que podían proporcionarle, porque no se trataba de desechar las contribuciones de la psicología social, sus años de investigación y darle la espalda al construccionismo y su tradición de análisis del discurso, sino ir más allá de esas aportaciones. Este momento del viaje fue un reto para las autoras, pero también para la psicología social, el salir de la zona de confort de nuestras autoras y teorías de nuestro departamento para ir más allá y teorizar no solo en la forma crítica que nos han enseñado, sino a partir de nuevas formas de maridar, reunir y reconciliar y proponer diferentes aproximaciones. Así, esta travesía no era dicotomía ni un enfrentamiento, no se trataba de prevenir versiones de cuerpo o versiones de discurso, ni entre lo nuevo y lo clásico, era ir más lejos. Producto de esta crisis surge la reconciliación, el capítulo del libro llamado El giro afectivo y la psicología social, escrito que surge de la invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana, editado por la Universidad Autónoma de México, titulado Psicología Social Aplicada. Temas clásicos y nuevas aproximaciones. El punto central de este texto es explicar las razones por las que la psicología social debe interesarse en los aportes del giro afectivo, señalado que los estudios, el afecto, tienen aportes que retomar de la psicología social. Al final de este capítulo explicamos brevemente un ejemplo de cómo se produce el conocimiento combinando filosofía de los procesos, avances en ciencia y un interés en los procesos sociales. El punto de inflexión en este texto es explicar cómo la propuesta de las teorías afectivas no responde a un determinismo biológico. En un inicio la biología era usada de manera causal, su trasfondo epistemológico era positivismo y ese era su mayor problema. Con el tiempo parece que hemos relegado a las ciencias duras como castigo a dichas bases cartesianas. Sin embargo, la manera en que las teorías afectivas se relacionaban con las ciencias no es determinista. Parte de una filosofía diferente, de la filosofía de los procesos. Cambiamos las bases filosóficas para tener una relación distinta con la ciencia, es acercarse a las autoras como Baruch Spinoza, Alfred Whitehead, Gilles Deleuze, William James, Henry Bergson. Teorías afectivas vintage de Ali Lara es un texto que aborda la relación entre las teorías del afecto y las filosofías de los procesos. Ali explica que contribuciones de estas filosofías corresponden a determinados encuentros con las ciencias duras. Es así como cerramos esta etapa en el camino, nos empoderamos
e iniciamos nuestras propias propuestas con respecto a los afectos y las prácticas del poliamor. Día 5. La propuesta liminal. Con la teoría fresca y la cabeza o el ordenador lleno de datos, nuestro viaje giró hacia aguas de la pérfida Albion, donde realizamos una estancia al lado de Meg Barker y Paul Stener. En esta parada tuvimos la oportunidad de encontrar un grupo de investigadores que trabajaban en las teorías afectivas y la psicología social, cual casting de televisión. Precisamente en ese momento buscaban intelectuales para pensar en la idea y desarrollar el concepto de liminalidad. Es cuando se conforma el equipo de investigación liderado por Paul Stener, Mónica Greco y Megan Clinch, con el apoyo de Goldsmith University, Open University y fundaciones privadas para realizar el ESF Exploratory Workshop Affectivity and Liminality, Conceptualizing the Dynamic of Suspended Transition. En el ESF presentamos el caso de John, derivado de nuestra primera vertiente etnográfica virtual, el seguimiento virtual de la lista de correos del grupo del poliamor, categorizando y analizando los correos electrónicos de 2008 a 2013. Nos dimos cuenta de un común denominador, el paso de la monogamia al poliamor. Eso que parecía una delgada línea o paso a dar, en realidad era un largo proceso. En este momento se unían al viaje John Pujol, Joanna Moscow y Miroslav Popper como coautoras para elaborar un draft al respecto. Los resultados del ESF fueron la elaboración de la propuesta de un special issue sobre el concepto de la liminality para la revista Theory and Psychology. Nuestro texto era uno de los seleccionados. Nos reunimos nuevamente en junio de 2015. El equipo del ESF al completo del Barcelona para la segunda edición llamada Liminal Hotspot, Conceptualizing the Dynamic of Suspended Transition, Special Issue of Theory and Psychology Real-Time Editorial Workshop, donde terminamos de elaborar nuestro texto inspiradas en el artículo a publicarse. Presentamos aquí el capítulo From Flawed, Monogamy to Liminal, Poliamor, Suspended Transition to Alternative Affective Ordering. En este trabajo focalizamos nuestra atención en la transición de la monogamia al poliamor, donde la liminalidad nos permite ver las estructuras afectivas, lo que sucede en los momentos de suspensión de estructuras de inestabilidad, de órdenes sociales que interactúan y sus efectos con la forma en que sentimos, con el ánimo conciliador con lo que veníamos del día anterior, sumado al del grupo de investigación del ESF. Desplegamos en nuestro trabajo el concepto de liminalidad que Paul Stener y Eduardo Moreno, en un esfuerzo por unir la psicología social y el interés por el afecto, realizaron al traer este término de la antropología para trabajar con los eventos de transición en los que estuvieran en juego cambios de estructuras, el uso del concepto de liminalidad para explorar las prácticas del poliamor, en específico el momento de transición de la monogamia al poliamor. Constituye nuestra primera aportación en firme, un atisbo del final del viaje, donde la psicología social y los afectos empezaban a producir y reproducirse. Día 6. La propuesta carnal. Sexto día lleno de empoderamiento y propuestas, donde la liminalidad fue solo el detonante que generó el último capítulo, inspirado también en el artículo enviado al Special Issue de Affect de la revista Journal Literary Theory and Comparative Literature, y actualmente en la evaluación del titulado Domesticación del afecto y palabras carnales en el poliamor. Basadas en el interés histórico que tiene la psicología social por las palabras, formulamos un análisis informado de las teorías del afecto. Nuestra segunda aportación, generada a raíz de esta tesis,
es la creación de un análisis informado por las teorías del afecto, lo que llamamos palabras carnales, un análisis concentrado en las relaciones materiales del cuerpo que las palabras callaban. Gracias a esta noción, pudimos ver lo que denominamos domesticación del afecto, nuestra tercera y última aportación. Derivada de la segunda vertiente, el seguimiento de los encuentros físicos, presentamos las entrevistas en forma de dos relatos, de dos personas cuyos seudónimos son Elastic Girl y Hawk A. Material que nos permite ilustrar nuestras aportaciones teóricas. A ambas las conocimos en el 2008. Hemos sostenido incontables entrevistas, conversaciones que han generado un relato finalizado por ahora en 2015. Relatos donde vivimos puntos de análisis de cara a las teorías. Los relatos Elastic Girl y Hawk A reflejan el proceso que inicia con su decisión política de sostener relaciones no monógamas consensuadas, para lograr formas diferentes de sentir, para lograr que el cuerpo aprenda a estar en consonancia con el proyecto político elegido. Finalmente, decir que este artículo generó su propio material audiovisual, en específico el relato de Elastic Girl, de la mano de la realizadora de Ana Turrelols Figueras. Dirigimos y coproducimos el cortometraje titulado El Monstre, a manera de invitación alternativa para encarnar esta narrativa en el cuerpo de las lectoras. Este cortometraje es un medio que ayuda a crear imágenes sobre los procesos de esos cuerpos. En el capítulo encontrarán los medios para poder disfrutar el telonero a la lectura. Este día cerramos la brecha que se abrió entre el camino teórico y la teoría y la entrada en el campo. No es la llegada al destino, sino el descanso en una meseta de quienes se saben satisfechas del camino recorrido, días de viaje, años de escritura, y empezamos una amena lectura. Les invitamos a leer este diario agradeciendo de antemano a quien haya llegado hasta aquí, con seguridad, mi tutora, mi tribunal y mi madre. Solo queda puntualizar que esta travesía definitivamente no termina aquí, que liminalidad, palabras carnales y domesticación del afecto no son el final del viaje, sino un inicio de una aventura. Recalculando el viaje. Este viaje, como la mayoría y a la antigua, se ha hecho a trompicones sin TripAdvisor que nos dé las mejores reseñas, Booking.com, que nos hospede en los mejores hoteles, o Skyscanner, que nos encuentre el vuelo al mejor precio. Hemos ido preguntando por el camino, avanzando poco a poco, a tiempo parcial para ser exactas, pero teniendo resultados. Claro, actualmente tenemos Google Maps y no podemos permanecer a ciegas ante ello. Así pues, esta tesis está construida en base a una ruta mejorada. El navegador ha recalculado la ruta y nos ha dado una diferente, donde el orden más amable para el lector no es el mismo que los tiempos de publicaciones o los hallazgos filosóficos. Nos ha permitido cuál rayuela presentamos como primera opción de lectura, no el orden temporal de este itinerario del viaje, sino el que encontrarán en esta tesis, a saber, el capítulo 1, Emociones y Ciencias Sociales en el siglo XX, la precuela del giro afectivo, capítulo 2, el giro afectivo, capítulo 3, Ciencia, Teoría Social y el cuerpo del giro afectivo, esferas de articulación, capítulo 4, el giro afectivo y la psicología social, y capítulo 5, From Flawed Monogamy to Liminal Polyamor, Suspended Transition to Alternative Affective Ordering, capítulo 6, Domesticación del afecto y palabras carnales del poliamor. Una segunda alternativa, pensada desde la psicología social, empieza justamente en el background de Casa, Emociones y Ciencias Sociales del siglo XX. La precuela del giro afectivo pasa por el capítulo del libro para leer una conversación entre la psicología social del giro afectivo. Aterriza en los dos últimos capítulos con nuestras propuestas, liminalidad, palabras carnales y domesticación de los afectos, para finalizar con el artículo del giro afectivo. De manera de presentación, se suprimiría el artículo Ciencia, Teoría Social y Cuerpo en el giro afectivo, esferas de articulación, y para evitarnos culpa,
como lo hace Julio Cortázar, también colocaremos 3 asteriscos que equivalen al final de la lectura y en caso de confusión u olvido bastaría consultar la lista siguiente, las páginas de tesis. Una última advertencia: hallarán diferentes voces, ritmos y momentos en cada uno de estos puntos, de estos capítulos, las diferentes personalidades de las autoras recorriendo los caminos con sus tiempos y humores han generado textos con vida propia. En todo caso, como se viaje a pie o un autostop, en una gran caravana de American Style, les invitamos a disfrutar como nosotros lo hemos hecho, de la lectura, de las preguntas que formulamos, de las que resulten, de las múltiples voces y propuestas finales. Si les apetece compartir las experiencias, ahí estamos para un café y un vino, un té, un tequila o lo que surja. Así es que comenzamos. Biblioteca del itinerario. Es una tesis como tal y la explicación me gustó, de hecho la quise leer porque están diciendo un poquito cómo fue la investigación. Así es que pues, comencemos con esto. Capítulo 1. Emociones, ciencias sociales en el siglo XX, la precuela del giro afectivo. Pero para esto, sin más que voy a hacer otro directo. Así es que vamos a empezar de nuevo.